Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Por acá, Dr. Elías, TestoDoc. En el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son los fármacos que se utilizan en la vida real, ya sea en el deporte de alto rendimiento, en el culturismo o incluso los deportistas aficionados. El motivo de este video es netamente que sea algo de aprendizaje para que tanto personal que sea médico o personas que no sean médicos tengan una noción de la realidad de lo que están utilizando los deportistas actualmente en nuestro país y a nivel internacional. Por ningún motivo quiero motivar a alguien a utilizar estos fármacos sin una prescripción médica. Hay casos que hay que utilizarlos bajo un diagnóstico médico y un seguimiento médico específico, pero no utilizarlo con fines recreativos. No hagas nada que sea ilegal y mantente alejado de estas sustancias si un médico no te lo ha prescrito. Dicho eso, vamos con el video. La idea de empezar a hablar de los distintos fármacos, la verdad es que nació en el video anterior, que lo voy a dejar puesto acá, en donde expliqué cuáles eran los esteroides androgénicos, es decir, cuáles son las testosteronas y los derivados de testosterona que se utilizan principalmente en los deportistas, ya sea en el culturismo o en los deportes de contacto para llegar a cierto peso y ganar fuerza, etc. En ese video mencioné que no todo lo que utilizan los deportistas son esteroides androgénicos. Y en eso me voy a tener el día de hoy, en el resto de los fármacos que no son esteroides, que se utilizan en el día a día. Para motivos de enseñanza que sea más fácil para todos nosotros, los voy a clasificar en dos grandes grupos, en los fármacos que son hormonales y en los fármacos que no son hormonales. Es decir, que directamente no son hormonas. En primer lugar, dentro de los fármacos hormonales encontramos a los esteroides androgénicos y ese es el video que dejé puesto acá para que lo vayan a ver. Sería importante que lo vieran antes porque ahí hablo un poco más de detalles técnicos y va a facilitar que entiendan mejor este video. En segundo lugar, de los fármacos hormonales encontramos la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que se sintetiza en nuestra adenohipófisis, es decir, en una parte de nuestro sistema nervioso central, y que tiene múltiples funciones en nuestro organismo. Pero los deportistas la utilizan principalmente con un fin lipolítico, es decir, para quemar grasa y a la vez un leve efecto anabólico. Por lo tanto, quemas grasa y mantienes y quizás ganas un poquito de musculatura cuando los deportistas la utilizan o abusan de ella. El principal efecto secundario que tiene en el setting agudo es que genera hiperglicemia, es decir, que aumenta los niveles de glucosa en tu sangre. Y esto puede llevar a que tengas resistencia a insulina o incluso una diabetes propiamente tal. Aquí viene el tercer fármaco que voy a hablar, que es la insulina. Muchos deportistas, muchos culturistas utilizan la insulina para contrarrestar el efecto hiperglicémico que tiene la hormona de crecimiento. Y a la vez, la insulina es una hormona potentemente anabólica, es decir, que aumenta la masa muscular. Por lo tanto, la utilizan con estos dos fines. El principal riesgo de no saber cuánta dosis utilizar de insulina o de abusar de ella es la hipoglicemia. La hipoglicemia quiere decir los niveles bajos de glicemia en la sangre. Eso puede causar la muerte. Es una causa grave. Los pacientes llegan a la urgencia con hipoglicemia, es una urgencia médica. Como cuarto fármaco de esta familia vamos a encontrar a los SARMs, que son los moduladores del receptor de andrógenos. Estas son moléculas que se unen al receptor de andrógenos dentro de la célula y lo que hacen es generar el mismo efecto de los andrógenos, es decir, que aumentan la síntesis de proteína para aumentar la masa muscular, dependiendo del tipo de SARM que utilices, aumentan la fuerza. Y estos fármacos cada vez han sido más frecuentes en Chile. En Estados Unidos son muy comunes, sobre todo en los adolescentes, lo que lógicamente está muy mal. Y el principal efecto secundario va a ser un poco derivado del exceso de andrógenos, eso lo comentábamos en el video de las testosteronas, pero además estos son fármacos que son orales, por lo tanto se metabolizan y el hígado tiene que tratar de eliminarlos una y otra vez y eso puede generar alza de la enzima hepática, lo que se puede traducir en una hepatitis e incluso falla aguda fulminante. Son fármacos complicados, son relativamente nuevos, por lo tanto no hay una casuística para ver qué tan dañinos son para tu cuerpo. Y número 5, voy a hablar de la gonadotropina coriónica humana o HCG. Esta es una hormona que se utiliza principalmente en los post-ciclos, es decir, después de un ciclo de andrógeno en donde mi hipotálamo quedó totalmente apagado porque me está administrando testosterona de manera exógena, es decir, de fuera de mi cuerpo, se apaga el hipotálamo y después hay que despertarlo. Entonces, esta hormona lo que hace
es despertar a tu hipófisis para que se liberen la hormona, tus testículos se vuelvan a despertar y empieces a sintetizar tu testosterona de manera autónoma una vez más. Este fármaco también se utiliza en tratamientos de infertilidad para estimular la espermatogénesis y para estimular la síntesis de testosterona. Si uno abusa de este fármaco o no sabe utilizarlo y se pasan las dosis, los efectos secundarios la verdad es que son un poco catastróficos porque va a tener un exceso de andrógenos y estrógenos y eso obviamente no va a ser bien para el cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre los fármacos que son no hormonales. En primer lugar, y de los más frecuentes, que yo creo que muchos conocemos acá, el clenbuterol. El clenbuterol es de una familia de fármacos que se llama beta-agonistas. Lo importante es saber esto es que en nuestro cuerpo hay distintos tipos de receptores beta en nuestra célula y el clenbuterol actúa en todos los tipos de receptores beta. El importante acá es el beta 3 que está en las células de grasa, por lo tanto, cuando llega el clenbuterol a las células de grasa, quema grasa. Utiliza principalmente con este fin, para disminuir el porcentaje de grasa. Es potente en tener este efecto, pero tiene la complicación de que pueden generar taquicardia. Este fármaco es típicamente utilizado en los pacientes que quieren quemar grasa antes de un viaje, por ejemplo, o en los deportistas, en los culturistas, cuando están en la fase de corte. Por lo tanto, hay que tenerlo presente, sobre todo mis colegas que son médicos o funcionarios de la salud, en un paciente que sea veinteañero, entre 20 y 30, que llega a la urgencia con palpitaciones, con una arritmia, sin una causa muy clara. Hay que preguntar dirigidamente, si ustedes ven, sobre todo si es que es un joven deportista, si es que ha utilizado clenbuterol o no. Se van a llevar muchas sorpresas, porque es muy frecuente el uso de esto. Y el efecto secundario más frecuente son las arritmias. En segundo lugar, tenemos los diuréticos. Podemos hablar específicamente de la furosemida y de la hidroclorotiazida. Estos fármacos están diseñados para ser utilizados en pacientes con hipertensión, con insuficiencia cardíaca e incluso en algunos pacientes con cirrosis. Y tienen una característica especial, es que al menos en Chile se compran sin receta en la farmacia. Esto puede ser un arma de doble filo porque para los pacientes que tienen estas patologías no es necesario que vayan al médico, cuando se les acaban los fármacos van sin una receta y lo compran, pero también en el fondo abre la puerta a que personas sin el conocimiento o sin la prescripción médica utilicen estos fármacos con el fin de bajar de peso antes de un pesaje. Para eso lo utilizan los deportistas. Por ejemplo, si un culturista quiere quedarse en una categoría de un peso específico y llegó un poquito pasado el día del pesaje, es muy frecuente de ver que empiecen a tomar diuréticos días antes del pesaje para perder sodio, y cuando uno pierde sodio por la orina también pierde agua. Por lo tanto, los pacientes y los deportistas bajan de peso, pero a expensas de sodio y de agua, y de manera aguda. No es que estén bajando de peso porque están bajando de peso ya sea de masa muscular o de grasa, sino que es netamente sodio y agua lo que están perdiendo. Un detalle importante es que además de perder sodio, pierden potasio. Y el potasio es un electrolito fundamental en mantener el voltaje en la membrana celular. ¿Y en qué se traduce esto? Que cuando yo tengo un déficit de potasio, porque perdí mucho potasio por la orina, por el uso de diurético, la excitabilidad neuronal va a ser más difícil, al igual que la contracción muscular. Por lo tanto, puede generar trastornos de fatiga, de parálisis. Esto, recuerden que el corazón también es un músculo, por lo tanto puede generar paros cardíacos y también pueden desencadenar arritmias que pueden ser letales. La hipocalemia también es un cuadro clínico que puede llegar a ser una urgencia y que requiere un tratamiento médico. Entonces, cuando por ejemplo nosotros vemos videos de culturistas que se suben a la tarima y que se desploman y se caen, incluso que se mueren, la mayoría de las veces es en el periodo pericompetición. Y es porque es cuando hay más abuso de este tipo de fármacos y generalmente los deportistas se ponen a hacer cosas más extremas con su cuerpo y se suman distintos factores que pueden llegar a que el paciente se desmaye, tenga un infarto o incluso se muera. Y de los últimos fármacos que voy a hablar son de los antiestrogénicos. Aquí hay principalmente dos tipos. Están los inhibidores de la aromatasa, dentro de los cuales podemos encontrar el Arimidex o la anastrozol, y los SERM, que son los moduladores del receptor de estrógeno. Y aquí encontramos el tamoxifeno. Estos son fármacos que hay que tener extremo cuidado con su uso, porque
son fármacos que se prescriben, por ejemplo, para el cáncer de mama. Eso es para que tengan una idea del motivo por el cual fue inventado el fármaco y cómo es que llegan los deportistas a utilizar esto. Los inhibidores de aromatasa lo que hacen es inhibir la enzima aromatasa. Esta enzima ya hemos hablado en videos anteriores, pero es una enzima que se encuentra en el tejido graso y que toma a los andrógenos y los transforma en estrógenos. Al estar bloqueada esta enzima, impide la transformación de andrógenos a estrógenos y va a aumentar el efecto de tus andrógenos en el cuerpo. Por lo tanto, los andrógenos que tengas circulando no se van a aromatizar y el efecto androgénico va a ser mayor. Lógicamente esto tiene todo el efecto secundario de tener un exceso de andrógenos en tu cuerpo. Para eso el video que mencionamos al principio. Pero además de eso, se ha visto que este tipo de fármacos aumenta la incidencia de infarto agudo al miocardio y también puede generar osteoporosis. Por lo tanto, estos fármacos los deportistas nunca lo utilizan de manera crónica o no deberían hacerlo. Uno se encuentra con sorpresas en esta vida. Pero partiendo de la base de que este no es un video para recomendar ninguno de estos fármacos de manera recreativa, si estás utilizando tú alguno de estos, si eres un deportista y le estás haciendo caso a alguien sin conocimiento, ten cuidado y siempre hay que utilizarlos la menor cantidad de tiempo posible. Incluso trata de dejarlos. Y por otro lado, lo que hace el tamoxifeno es bloquear el receptor de estrógenos para que no se puedan unir los estrógenos y ejercer su efecto. Por lo tanto, no actúan disminuyendo la concentración plasmática de estrógenos, pero impide que los estrógenos que están no ejerzan su efecto y por lo tanto disminuye el efecto estrogénico a nivel sistémico. Lógicamente que esto se hará acompañado que tus andrógenos van a tener un mayor efecto en todo tu cuerpo, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema muscular, etc. Pero no hay que olvidar que los estrógenos, tanto hombres como mujeres, los tenemos por algo en el cuerpo. Tienen una serie de beneficios y tienen una serie de funciones que son indispensables para nuestro bienestar. Así que tampoco hay que usar de estos fármacos. El tamoxifeno tiene incluso un box warning en Estados Unidos que puede aumentar la incidencia de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar, es decir, de cualquier evento trombótico. Así que, insisto, son medicamentos que no fueron diseñados para fines deportivos, sino para fines, por ejemplo, como el cáncer de mama, y que hay que tener sumamente cuidado con tomar la decisión de ingerir estos fármacos. Bueno, espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido que no todo lo que utilizan los deportistas son esteroides androgénicos, pero eso no quiere decir que el resto de los fármacos no tengan efectos secundarios. Por el contrario, cuando se utilizan sin un uso médico, sin una prescripción médica adecuada, pueden tener efectos secundarios que son sumamente importantes y, como discutimos recién, incluso la muerte. Entonces, tienes que tener cuidado si están consumiendo estos fármacos. Consulta a tu médico, consulta conmigo si es que necesitas asesoría para ir dejando estos fármacos, y la idea es cuidar tu salud cardiovascular y tu salud del sistema nervioso de manera completa, evitando tener una complicación por el uso de estos fármacos. Está de más decir que este video, como mencioné al principio, no tiene ningún fin de promover el uso de estos fármacos. Es netamente, tanto en Chile como en Latinoamérica y el resto del mundo, exista un despertar de conciencia sobre qué es lo que están utilizando los deportistas actualmente. Esa es la realidad. Así que espero que les haya gustado todo. Si quieres que hable sobre algún fármaco específico, qué dosis utilizan los deportistas y cómo manejar los efectos secundarios de manera más específica, déjalo abajo en los comentarios y lo hacemos en el próximo video. Adiós.